Vamos a la Copa Sudamericana. Mañana, en el Estadio Metropolitano de Mérida. El Athletic de Bilbao, mi equipo en España, bueno, no, Estudiantes de Mérida, el Bilbao falso, el Bilbao barato, el equipo que entrenaba por Zoom. Bueno, este equipo que ya no entrena por Zoom, pero juega igual de mal, recibe al Fortaleza. Fortaleza es uno de los candidatos a ganar la Copa Sudamericana. Lo digo desde ahorita para que luego no digan... ¡Oh! Yo lo estoy diciendo de ahorita. No digo que va a ganarla, digo que es candidato. Es puntero en su grupo, puntaje perfecto. Ha ganado 4 partidos de 4 Fortaleza, igual que el Newell's, otro candidato también. Y que visita al Estudiantes de Mérida, que tiene 0 puntos y la está alianceando en Copa. Esto es empate visita y va a ganar Fortaleza en Venezuela. Peñarol. Peñarol. En el estadio campeón del siglo. Peñarol, que la está alianceando en Copa. 0 puntos. Ha perdido sus 4 partidos Peñarol, que cada vez es ya un desastre, que no le gana a nadie, que es el verdadero equipo sin alma de este año a nivel internacional. Y va a recibir a Defensa and Justice, al Defensa y Justicia, que está clasificado ya junto con Millonarios, perdón. ¿Ustedes creen que Peñarol pierde 5 partidos seguidos en Copa? Porque si pierde 5 partidos se debe ir a la Conference League de acá, que todavía no la han creado. En cualquier momento la crean. ¿Ustedes creen que Peñarol pierde 5 seguidos? No, no pierde. Mínimo empata. Ahora, el tema es ¿qué? ¿Local empate o empate visita? Defensa y Justicia es bravo, ¿ah? Es tan bravo que me voy a arriesgar. Empate visita y esto queda en empate. América Mineiro, que está prácticamente afuera contra Millonarios, que está ya clasificado a la siguiente ronda. Millonarios, que ojo con Millonarios. El embajador de Colombia te puede meter a candidato en ganar la Sudamericana. Cuidado con Millonarios, ¿eh? Lo digo desde ahorita, pero ¿ustedes creen que Millonarios gane en Brasil? No. Esto es local empate y empatan. Aunque ojo que Millonarios puede ganar, pero empate. 2-2 dice Francisco a la miércoles, la apuesta fija. 0-0. No, Millonarios es un equipo que hace goles, ¿eh? Y Mineiro es un equipo que defiende horroroso. Al Monumental de Victoria. Tigre. Bueno, en realidad es un gatito. Lo voy a decir siempre porque es el nuevo meme de Sudamérica, Tigre. Que quisieron, los hinchas de Tigre quisieron... Lo voy a decir todos los directos de fútbol. Lo voy a decir porque me da risa. El gatito de Argentina... Los hinchas quisieron emboscar el bus de Sao Paulo por lo que pasó en la Sudamericana hace 11 años. Quisieron emboscar el bus, tiraron piedras, rompieron las lunas y cuando se dieron cuenta, el bus era de su propio equipo, no era de Sao Paulo. Y luego el equipo va y pierde con Sao Paulo en la cancha, ¿no? O sea, ya es Sudamérica, pues. Como dirían allá, Argentina, no la entenderías. Tigre, que tiene 7 puntos y resucitó en la Copa, va a jugar con Academia Puerto Cabello, que tiene 0 puntos y está haciendo otro Alianza Challenge. Y Tigre no puede no ganarle a Academia Puerto Cabello. O sea, es que mi cabeza no lo concibe. Es como la 4ª o la 5ª dimensión. No lo concebimos aún. No está en nuestra cabeza. Esto es local empate porque seguro en las apuestas esto es una apuesta... O sea, Tigre debe pagar una minucia y Academia Puerto Cabello debe pagar Tigre de México. No. Ese Tigre no. Es de Venezuela, Academia Puerto Cabello. Sí. Con ese nombre es de Venezuela. Local empate y gana Tigre, ¿no? En el estadio Vila Belmiro, en el estadio que vio campeonar a Pelé en las Copas Libertadores, el Santos, ya no de Pelé, recibe a Newell's en otro rico partido, ¿eh? En un partido en donde si Newell's gana, Santos queda fuera de la Copa Sudamericana y aquí no hay segunda división para irse como de la Libertadores a la Sudamericana. No hay. Si aquí quedas tercero, te vas a dormir. Se acabó. Porque no hay ni Conference League, no tenemos esa aún. Oh, Rey Pelé. Me da risa a veces ustedes. Newell's le ganó al Santos. Newell's que es candidato a ganar la Copa. Que seguro, lo digo desde ahora, Newell's se va a desinflar en octavos, cuartos. Se va a desinflar. Que el Newell's en el mata-mata, salvo cuando le ganó por penales a Boca en esa Libertadores. Newell's, cállenme la boca. A ver, cállenme la boca. Te reto. Newell's Old Boys desde aquí. Te reto a que me calles la boca y pases de ronda si llegas hasta la final. Porque es candidato. Tiene 12 puntos Newell's. Está jugando bien. Su equipo aguerrido. Y tiene la gran oportunidad de Newell's de mandar al Santos no a segunda división, o sea, mandarlo al inframundo ya. Dejarlo fuera de la Sudamericana. Sería increíble, pero es el momento en el que el Santos saque la cara. Esto es local empate, pero con mucha más tendencia al empate. Yo me arriesgo con un empate de Newell's en Brasil y Santos queda bastante complicado. El LDU de Quito recibe al Botafogo de Brasil. Los dos equipos que van a clasificar en ese grupo, los dos tienen 8, ya que los otros dos equipos de ese grupo son Mamarracho, Magallanes y la César Vallejo de acá, de Trujillo. Estos dos equipos están clasificados. Es un partido que puede definir el grupo entre los dos. LDU. ¿Sabes por qué? Porque es la U. Por eso no te gusta. En Quito, Botafogo 3-2. No sé. En Quito,
LDU saca la cara. Para mí esto es local empate fijo. Local empate. Uy, mira, se ha comprado el Mozart Lacone. Le dura hasta ahora. Esto es local empate fijo. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Me arriesgo. Gana LDU. Gana LDU. Gana LDU. Hace 11 puntos. Y prácticamente va asegurando su primer lugar. Gana LDU. El día miércoles, que puede ser un día de miércoles para muchos equipos nuestros, Blooming recibe a Audax Italiano. Si Newell's le gana al Santos y Audax Italiano al menos empata en Bolivia, Audax está clasificado al menos a la siguiente ronda de la Sudamericana, la de 16avos, repechaje, como quieran llamarle, y Santos queda fuera. Ahora, si ocurre lo contrario, gana el boliviano, Santos gana, Audax Italiano ha dejado pasar una oportunidad de oro, porque tiene 7 puntos, y si Audax gana en Bolivia, sí, creo que Audax es clásico de Unión Española, creo. Si gana en Bolivia Audax, encamina ya su clasificación, al menos a esa ronda de repechaje con algún tercero de la Libertadores, que yo lo voy a llamar 16avos, es como un 16avos. Esto es empate visita, hay que ser Audax Italiano, no se confundan, es un equipo de Chile, Audax Italiano, ¿no? Empate visita, Audax que le ganó al Santos, creo, ¿no? Audax que le ganó al Santos, es verdad. Gana Audax. Vamos Audax, caracho, ya hiciste lo más difícil, que era ganarle al Santos, vamos. Estudiantes, que para mí es candidato a ganar la Copa Sudamericana, recibe en su estadio el José Luis Hirschi a este equipo que no me gusta, porque yo odio a todos los equipos Red Bulls, pero bueno, va a jugar contra el Bragantino de Brasil, en un grupo en donde ya los dos están clasificados, y se define, este partido puede definir quién queda primero, o sea, quién va a octavos de final y quién se va a los 16avos. Curiosamente, estos dos equipos ya han jugado el mismo grupo en la Libertadores el año pasado. Todos, sí, tienen el mismo logo asqueroso, así es. Es un partido muy difícil. Ahora, este Bragantino es un equipo liviano, o sea, tiene plata, pero no es que sea Corinthians, perdón, no es Palmeiras, no es Fluminense, no es Flamengo. Pero le alcanza para competir en Copa Sudamericana. No, esto es local, tiene que ganar Estudiantes. No. 0-0, puede ser. Local empate, fijo, que no es fijo, porque es que Bragantino puede dar la sorpresa, pero voy a poner un local empate. Y vamos pincha ratas, ganen, por favor. Que en La Plata yo soy del pincha. El bombillo que viene de ganar el clásico. Que está peleando el descenso en Ecuador. Que hay mucho miedito. Hola JD. Que está con mucho miedo, pero que acaba de ganar el que puede ser el partido clave de la temporada y del año para Emelec. Ganarle a tu clásico rival, te llenas de moral, y si la siguiente fecha en Ecuador Emelec comienza a ganar, mira, se va a salvar. Ya no va a haber los problemas, ya no van a llegar al final con los miedos. En un grupo demasiado parejo, en donde está Guaraní, en donde está Huracán, en donde ninguno es mejor que ninguno, en donde ninguno es peor que ninguno, es para cualquiera. Y es un partido muy importante pero difícil, porque Guaraní es puntero del grupo. Lo lindo de este grupo es que el último puede ser puntero. Es una moneda al aire, porque puede pasar cualquier cosa. Yo supongo que la predicción está bastante... las apuestas, las casas deportivas deben estar muy parejas. Pero me voy a arriesgar al local empate. El local empate, pero lo siento por los hinchas de Emelec, pero yo veo un empate acá. No lo veo ganando. O sea, me gustaría, pero es que Guaraní es puntero del grupo. Es un equipo paraguayo, es un equipo peleón, que ya supo ganarle a Danubio, ¿no? Está difícil. Y un empate a Emelec le viene mal. Ya van a ver por qué le vendría mal. Oriente Petrolero, el equipo que se comió 10 goles de Fluminense el año pasado, que... Alianza Challenge, 0 puntos para Oriente Petrolero, contra un equipo que, repito, me gusta su escudo de Tacuarí. Estos dos equipos están muertos, o sea, están jugando por el chiste, por el meme. O sea, ya están jugando por jugar, por cumplir, porque están en el grupo de Estudiantes y Bragantino, no tienen nada que hacer. Aquí quedar tercero no sirve para nada, o sea, ya están muertos los dos. Empate visita y empate quedan. El grupo G, en el estadio Ailé Piñeiro. El equipo que roba en Copa Sudamericana, porque Goiás nos robó, porque lo que nos hicieron la otra vez fue un robo. Es cierto que nos anularon 2 goles en offside, y eran offside. Hay un offside que es medio raro, muy fino, pero está bien, para eso sirve el VAR. Pero el gol que nos hace Goiás en el casi último minuto, con un foul previo de un jugador de Goiás que lo pisa a un jugador de la U, y el árbitro no cobró, siguió la jugada y terminó en gol. Y cuando los jugadores le dijeron, vayan a ver al VAR, el árbitro dijo, no, saca de una vez. La Conmebol, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque ese partido era un partido para ganarlo, porque la U me lo mereció ganar, y ya estaba quedando en empate y lo perdemos por un gol que debieron anularlo.
O sea, me dio mucha cólera. Me da mucha cólera que este equipo vaya a clasificar, porque va a clasificar por los puntos que tiene, salvo algo raro. Va a recibir a Gimnasia Esgrima de La Plata, que se acordó de ganar, porque le ganó en casita a Independiente Santa Fe. Ese es mi perrito. Más tardecito lo traigo, Connie, probablemente pueda venir. Se acordó de ganar Gimnasia ante un Independiente Santa Fe que viene de ser aplastado por la U aquí y perdió de manera muy extraña contra... Al final del partido fue, ¿no? Porque un partido de 0-0 y al final lo termina ganando Gimnasia, que no tiene un buen presente en Copa. En Liga puede estar jugando regular, no lo sé. Y bueno, Gimnasia ganó, se acordó de ganar. Se juega la vida porque tiene una mínima posibilidad de clasificar, es muy mínima. Pero le prendo velitas a Gimnasia, porque si Gimnasia le empata a Goiás y la U algo hace en Colombia, uy, Goiás se te viene la noche, ¿eh? Cuidado. Yo lo he visto jugar, Goiás. No da 4 pases seguidos. Un equipo brasileño que no da 4 pases seguidos, pe. ¿Qué es eso? Es un equipo muy limitado. Mira, voy a decir local empate porque sí, pero esto es empate. Por favor, Gimnasia, empátale. Empátale, Gimnasia. Grupo de Melec. Danubio con Huracán. Un partido que a los de Melec les conviene el empate. Danubio que ya perdió en casa, que ya viene complicado, que está último, que todavía tiene opciones, porque si gana puedes ser puntero. Si se dan las cosas. No puede ser puntero. No puede ser puntero. Pero puede meterse segundo. Contra un Huracán que no juega mal, ¿eh? Ojo con Huracán. Huracán no juega mal. Horrible juega Goiás. Huracán no juega mal. Con lo que tiene Huracán, mira, ahí te compite, te pelea. Empate, visita. Sí, gana Huracán. Voy a que gana Huracán. 3-0. No sé si tanto, pero gana Huracán. Sao Paulo. Sao Paulo, quiero jugar la final contra... Quiero encontrarte en cuartos de final o en octavos, Sao Paulo. Tenemos una deuda pendiente con Sao Paulo. ¿Qué es lo que pasa? Que el 2010, bueno, Sao Paulo es puntero en su grupo, tiene 10 puntos, está clasificado virtualmente, está clasificado ya. Recibe a Tolima, que tiene 5 justamente, que necesita puntos. ¿Ustedes creen que Tolima sale vivo del Morumbí? Sao Paulo tampoco es un gran equipo, pero es uno de los candidatos, Sao Paulo. ¿Es local empate o no? Y gana Sao Paulo, ¿no? Sería un milagro bastante novedoso que gane el Tolima, que tiene un logo bastante curioso, ¿eh? No, pero el del Pumas está bastante descuidado, Gabo. El del Pumas tienen que remodelarlo. Ha quedado muy desfasado. Con los estadios que se han renovado en México, el del Pumas ha quedado bajo. El Morumbí es bonito. No es moderno, pero es bonito. Nash, yo sé que tú eres de Pumas. Remodélenlo. Yo sé que es de la universidad. Pero no, tienen que remodelarlo. Es un grande de México. No pueden tener un estadio así. Bueno, el jueves, San Lorenzo juega contra Palestino de Chile. Y si San Lorenzo no le gana a Palestino, está prácticamente eliminado de la Copa Sudamericana. Y si San Lorenzo pierde, está fuera. San Lorenzo recibe en el nuevo gasómetro, en Boedo, el Cuervo, en un partido que tiene que ganar. O sea, es que tiene que ganar como sea. Tiene que ganar como sea, porque además eso le da vida al grupo. Local empate y tiene que ganar San Lorenzo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! En el Campín de Bogotá. Néstor Camacho, ¿quién es ese? Bueno, en el Nemesio Camacho, Santa Fe se juega la vida. Porque si la U le empata a Santa Fe, lo deja en knockout prácticamente. Lo deja prácticamente eliminado y con la obligación de ganarle a Goiás. Está muy complicado Santa Fe, que era el mejor parado del grupo, que era el que parecía que mejor jugaba en el grupo, hoy no lo es. El equipo que mejor ha jugado hasta ahora en este grupo ha sido la U. Pasó por encima Santa Fe, jugó mejor la U en Brasil que Goiás, fue parejo el partido con Goiás acá, y jugó mejor que Gimnasia en Argentina. El mejor equipo de este grupo por nivel de fútbol y la propuestación de la U. No lo digo como hincha. El tema es que la U no ha sabido definir algunos partidos. No supo ganar a Goiás acá y no supo ganar a Goiás en Brasil. Si hubiera ganado esos dos partidos, hoy tenemos 12 puntos. Seremos candidatos. Nos ven 12 puntos todos y un peruano con 12 puntos de 12. ¿De dónde salió, no? ¿Es peruano ese equipo? Y Santa Fe se ha venido en picada porque jugó muy mal contra la U acá y luego se fue a Argentina y perdió con Gimnasia, que no sabía ganarle a nadie. Y sobre el final perdió el partido. Es un partido... ¿Saben lo que pasa? Que si este partido se juega hace un mes, es local empate y gana Santa Fe. Y lo digo, de hecho. Pero es que hoy el presente es diferente. La U va a ir el jueves a jugar con cabeza, porque Fossati es capaz de mandar a la U a jugar. Yo no creo que sea buena idea que la U se cierre contra Santa Fe. Hay que jugar en media cancha. Hay que ganarle en medio campo, que fue lo que se le ganó acá. Si la U le gana en medio campo a Santa Fe, podemos hacer mucho allá. Si la U gana, está
absolutamente clasificado a la siguiente ronda. ¿Cuál? Va a depender de cómo juegue Goiás con Gimnasia, va a depender de los últimos partidos, porque puede quedar primero o segundo y puede ir a los octavos o puede ir a los 16avos con alguno de la Libertadores. Eso está fijo, o sea, la U gana y ya aseguró no quedar eliminado en grupos, lo cual es platita. Y la U, ustedes saben, debemos, no sabemos cuánto debemos, pero tenemos mucha plata acá. Tenemos más deudas que el Barcelona, de España, pero es un partido difícil. Yo lo acepto, los dos Barcelonas. Mi primer pronóstico es con el corazón. Con el corazón, esto es empate visita. Con el corazón, esto es empate visita y empatan. Con la cabeza, es local empate y empatan. En resumen, creo que el partido en un partido normal empatan. En un partido normal deberían empatar. Lo que va a definir es qué tan bien juegue la U, qué va a proponer la U de visita y si se acuerda de jugar al fútbol Santa Fe. Porque si los dos juegan como vienen jugando, deberían empatar. Por supuesto que quiero que gane la U. Sí, claro, yo quiero que gane la U. Y el viernes hago acá un directo pues con la camiseta y todo agrandado. Porque ya clasificé a la siguiente ronda, independientemente de cuál. Pero yo veo más un partido de empate. Y no me desagrada el empate, porque con el empate lo dejamos a Santa Fe prácticamente fuera. Y esperando que Gimnasia al menos empate en Brasil, ya solo dependemos de ganarle aquí a Gimnasia y que Santa Fe le haga partido a Goiás y hasta podemos quedar primeros. Pero puede pasar cualquier cosa en este partido. Podemos perder, nos pueden ganar, podemos ganar, nos pueden golear. No creo que la golee. La Universidad César Vallejo de aquí, de Perú, de Trujillo, de Perucito, en el Mansiche, recibe al Magallanes de Chile. Lo siento, pero no veo a Vallejo perdiendo en casa contra... O sea, Vallejo, no jodas, no puedes perderlo. O sea, no puedes perder. UCB de Venezuela, no. Universidad César Vallejo significa eso. Esto es local empate. Vallejo tienes que ganar. Vallejo tienes que ganar un partido en Copa al menos. Ganando te vas tercero, no quedas cuarto. Tienes que apostarle a Vallejo. Gana Vallejo. Porque se puede. Resumen, mis predicciones para los equipos peruanos de esta semana. Cristal empata en La Paz, no sé cómo, pero empata. Alianza pierde aquí contra Mineiro. Melgar lo aplasta a Patronato porque lo tienes que aplastar en Arequipa. No vale el 1-0. Te metieron 3 allá. Acá en Arequipa tienen que salir vomitando. Lo siento por si estoy ya muy intenso. Pero tienes que ganar un partido Melgar. Vallejo es otro. Gana Vallejo. Y la U empata. Sería una buena semana para los equipos peruanos, ¿no? Es una buena semana para los equipos peruanos, ¿no? Cristal empata. Gana Melgar. Gana Vallejo. Empata la U y pierde Alianza. Todo el Perú contento. Quiero hacer una pregunta para los que están. ¿Qué prefieren? ¿Ganar el Mundial o que tu equipo gane la Copa Libertadores? Colo-Colo gana la Copa Libertadores. Bien. Otra Libertadores. Bien. Son de mi team. Es que es otra sensación, ¿no? Ganar Libertadores es otra cosa. Es una obsesión muy fea, ¿eh? Mundial, dice Gabo. No, a ver, Gabo, en tu caso sería ganar la Conca Champions, que tu equipo gane la cuarta. Ya ves, la mayoría quiere ganar la Copa Libertadores más que el Mundial, ¿eh? Pumas ya la ha ganado. Cualquiera la gana. También es verdad. Claro, por eso, Gabo, te digo. Ya pueden hablar con un argentino, ¿no? Ya pueden discutir con un argentino sin que el argentino te saque el... No, es que el argentino te va a decir, yo gané 3. Y para que ustedes ganen una, el argentino va a tener 6, seguro, ¿no?